Amigas, amigos de Texcoco, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Hace poco visitamos este hospital. En ese entonces estaba por terminarse, le faltaba equipo y sobre todo personal médico. Ahora nos complace mucho el que ya esté terminado y que sea un hospital, como aquí se ha dicho, de muy buen nivel para la atención de mujeres y de niños que requieren cuidado, que requieren ser atendidos. Esto es muy importante porque se están ampliando, mejorando, construyendo centros de salud, clínicas, hospitales, se están equipando. A pesar de la pandemia, ya habíamos iniciado todo el plan para levantar el sistema de salud pública y ya se había aprobado la creación del INSABI. Ya se había definido el que la atención médica, los medicamentos se iban a otorgar de manera gratuita en todo el país, que se iba a garantizar el derecho a la salud. Ya se había ampliado el presupuesto en salud con 40,000 millones de pesos adicionales. Ya habíamos recorrido el país visitando hospitales del IMSS Bienestar. Ya estábamos en el plan para mejorar los sistemas de salud cuando se presenta esta terrible pandemia y tenemos que reconvertir hospitales, equiparlos, contratar personal médico, equipos para que no nos sucediera lo que había pasado en Europa, en donde los afectados por la pandemia eran tantos y fue todo de repente que no tenían cupo los hospitales y fueron rebasados en esos países. Nosotros tuvimos la decisión y también la suerte, la decisión acertada de que toda la estrategia para enfrentar la pandemia la manejaran los especialistas, los científicos. Afortunadamente también en el equipo de salud hay especialistas de lo mejor que tiene el país y de lo mejor del mundo. Tenemos investigadores en distintas disciplinas, científicos, y se decidió que ellos
echaran a andar la estrategia. Le hicimos caso al doctor Alcocer, al doctor Hugo López-Gatell, y ellos llevaron a cabo la conducción de toda la estrategia para enfrentar el COVID. Y lo primero que nos recomendaron fue que se procurara convencer a la gente para que no saliera, que nos cuidáramos, que se evitara el contagio repentino, pronto, masivo, para que no se enfermaran muchas personas y no tuviésemos posibilidad de atenderlos, porque lo cierto es que habían solo 3,000 camas en todo el país con equipo y solo 800 especialistas para atender COVID. Por eso fue muy importante que en la primera etapa se aplanara la curva, que no creciera tanto el contagio. Y esto nos permitió contar con tiempo para reconvertir hospitales, para comprar equipos, para capacitar a médicos. Se capacitaron médicos generales para atender a enfermos de COVID y así se pudo salir adelante. El resultado es que ningún enfermo de COVID se ha quedado sin atención, sin una cama, sin un médico que lo atienda. No fuimos rebasados. Desde luego se trata de una pandemia, de un virus terrible que ha causado mucho daño, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero vamos saliendo adelante porque fue buena la conducción, porque se portó muy bien la gente, nos hizo caso. Ha sido, como aquí se ha dicho, heroico el comportamiento del personal médico, doctores, enfermeras, trabajadores de la salud, que están poniendo en riesgo su vida para salvar vidas ajenas. Es un acto de humanismo sublime y también vamos saliendo adelante porque todos los días se está atendiendo esta pandemia. Ahora ya, aún con el incremento de los últimos días en cuanto a contagio, que dicho sea de paso, no fue tan grave afortunadamente, aún con eso, con el incremento de contagios, tenemos un 50% de camas disponibles en los cerca de 1,000 hospitales que están dedicados a atender a pacientes afectados por el COVID. Ya ese no es el problema. Es decir, hay para atender a todos los enfermos. Ahora es una etapa nueva la que estamos aplicando. Ahora ya con mayor experiencia del personal médico, se están seleccionando los mejores hospitales para que
los enfermos, los afectados por COVID, puedan recuperarse y reducir el número de fallecimientos. Ahora, ese es el propósito principal. Y no estamos limitándonos en nada. Acabamos de suscribir otro convenio con hospitales privados para contar con 150 camas adicionales para enfermos que requieren terapia intensiva y que podamos seguir salvando vidas. También, a pesar de lo difícil, de lo triste, doloroso de esta pandemia, no dejamos de avanzar en el plan que originalmente se trazó y se ha ido avanzando. Ya tenemos 130 hospitales terminados. Vamos a cumplir 2 años en el gobierno y eso es lo que voy a informar el día 1 de diciembre, que ya concluimos 130 hospitales, 60 totalmente equipados y 70 que están en proceso de terminación. Se están equipando y se está contratando a personal médico. Con el COVID se contrataron a más de 50,000 trabajadores de la salud. Y esos trabajadores, aunque, como lo deseamos, se tenga la vacuna y se vaya reduciendo el número de contagios, todos esos trabajadores no van a ser despedidos después de que pasemos esta emergencia del COVID, van a ser integrados al sistema de salud. Vamos a continuar abriendo espacios, vamos a continuar rehabilitando hospitales, mejorando el servicio en el Seguro Social, en el ISSSTE, que quedó muy mal porque se abandonó durante mucho tiempo y tenemos que mejorar el servicio y desde luego atender todo lo que corresponde de manera directa al INSABI, al Instituto de la Salud para el Bienestar, que depende de la Secretaría de Salud. Desde antes del COVID ya teníamos nombrados a los coordinadores nacionales del Instituto de Salud para el Bienestar. Me da mucho gusto que nos acompañen, que estén aquí. Víctor Manuel Lamoyi, que es coordinador nacional del programa de administración y en especial de basificación, porque vamos a cumplir el compromiso con los trabajadores de la salud, los eventuales, los que están por contratos, más de 80,000 van a ser basificados y vamos a iniciar este programa según la información del maestro Ferrer a partir de enero del año próximo y se le va a dar preferencia a los que tienen más antigüedad. También está aquí Alejandro Esbarch, que es el encargado de salud
en lo relacionado con la formación de los médicos. Alejandro jugó un papel destacadísimo para formar a miles de médicos, de enfermeras, para atender la pandemia del COVID-19. Y ahora tiene a su cargo el que se pueda ampliar el número de médicos especialistas en nuestro país, porque no está de más recordar que se heredó un déficit de médicos y de especialistas, un fruto podrido de la política neoliberal. México no tiene hoy los médicos generales, los especialistas que necesita, que requiere su población, porque se fue privatizando la educación en general y se usó como pretexto, se utilizó como excusa el que no pasaban los médicos los exámenes de admisión y por eso no podían ni graduarse como médicos a nivel licenciatura ni especializarse, cuando en realidad es que no había presupuesto suficiente para la salud, no habían espacios. En el caso de las especializaciones se admitían a 8,000 médicos cada año, la demanda era de 40,000. Ya acaba de pasar el examen y ya vamos a poder atender al doble, cerca de 20,000, con el esfuerzo que se está haciendo de que hospitales como este y muchos otros funcionen también como escuelas de formación de médicos especialistas. Todos esos nuevos estudiantes de especialidad en medicina van a tener sus plazas, van a tener sus apoyos y van a formarse en México y también van a recibir becas para formarse en el extranjero. Bueno, esa importante labor está a cargo de Alejandro Schwartz y tenemos que seguir adelante, de modo que cuando termine nuestro gobierno podamos decir se avanzó y ya hay más médicos generales y más especialistas en el país. También está aquí con nosotros Alejandro Calderón Alipi, coordinador nacional de medicamentos y de insumos, de un problema estructural de fondo era y sigue siendo desgraciadamente el desabasto de medicamentos, porque la corrupción lo había echado a perder todo y se robaban hasta el dinero de las medicinas y había un monopolio que eran los que se encargaban de venderle al sector salud las medicinas, los insumos, los equipos médicos. Cuando mucho 10 empresas le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos al año y desde luego a precios alzados en cuanto al costo real de medicamentos, de equipos. Todo eso ya se está combatiendo. No ha sido fácil porque se comportan como mafia y nos pusieron muchos obstáculos
incluso campañas de desprestigio en medios de información de que estábamos dejando sin atención a niños con cáncer, campañas difundidas para distorsionar la realidad y para que diéramos marcha atrás en nuestra decisión de limpiar de corrupción todo lo relacionado con la compra de medicamentos. Pues ya avanzamos porque se suscribió un convenio con la ONU y se van a comprar todos los medicamentos en el extranjero, en fábricas, en laboratorios de los países del mundo, sin que se tenga que estar subordinado, supeditado a las exigencias de monopolios. Nos costó mucho abrir la posibilidad de esta compra en el extranjero. Habían muchos obstáculos, pero ya se logró, ya se está haciendo la licitación a nivel internacional y vamos a tener todos los medicamentos. Se va a resolver el problema del desabasto de medicinas. Ya también se inició el fortalecimiento de una empresa distribuidora de medicamentos para que las medicinas lleguen hasta el más apartado rincón de nuestro país. Esta tarea está a cargo de Alejandro Calderón Alipi y está aquí también Carlos Sánchez Meneses, que es el Coordinador Nacional de Infraestructura para la Salud, el que se hizo responsable de terminar de construir, equipar, de acuerdo a la normatividad, este hospital de Texcoco y así todos los hospitales del país. Este es el equipo que coordina el maestro Juan Ferrer y que está ayudando para que podamos mejorar los sistemas de salud, tanto de el ISSSTE, del seguro, como lo que tiene que ver ahora con el INSABI. Quiero terminar agradeciendo mucho a la doctora Esther Arrieta Fernández, que es la directora del Hospital Materno de Texcoco, además de muy buena profesional de la medicina, es una mujer con mucha sensibilidad social, con mucho humanismo, y por si fuese poco, es originaria de Texcoco, de modo que quedó en muy buenas manos la dirección de este hospital. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a la presidenta municipal de Texcoco, a Sandra Luz Falcón Venegas. De ella fue la iniciativa de construir este hospital, pero no solo fue la iniciativa, aportó el gobierno municipal de Texcoco 60 millones de pesos aproximadamente. Lo demás lo aportó el gobierno del estado y el gobierno federal. Y muchas gracias al gobernador Alfredo del Mazo, con quien, como lo dije en la mañana que estuvimos supervisando la obra del tren de Toluca a la Ciudad de México, llevamos una muy buena relación con el gobernador.
de el Estado de México, con Alfredo del Mazo. Y aquí aprovecho también para hacer un reconocimiento a la maestra Delfina, que es una mujer excepcional, es puro corazón y la queremos mucho. Es nuestra representante en el Estado de México. Me dio mucho gusto estar aquí en Texcoco. Termino diciendo de que aquí siempre, desde hace muchos años, cuando comenzamos a luchar por la justicia y por la democracia, este pueblo de Texcoco siempre nos abrazó, siempre nos apoyó, siempre contamos con el respaldo de la gente de Texcoco. Por eso no les vamos a fallar, no vamos a dejar de luchar para que haya bienestar, para que haya salud, para que haya paz, para que haya alegría, para que haya felicidad en todos los hogares, en todas las familias de Texcoco, del Estado de México y del país. Muchas gracias, amigas y amigos.